Lo que pasa es que hay veces, tú pagas la transferencia La del bien. transferencia. Son dos impuestos. Si el bien, si por ejemplo tú tienes un inmueble y tú no has pagado el impuesto, el asuntuario, como tú le dices, eh, y te toca transferirlo y hay un atraso, eso hay que pagarlo. Pero ¿a quién le corresponde pagar eso? Al dueño anterior del inmueble, Al que está vendiendo. al que está vendiendo. Sí. Pero ¿a quién le corresponde pagar el costo de transferencia del bien? Al que recibe el bien. Que regularmente tú lo exiges. Cuando tú exiges que pague ese impuesto. Entonces, si tú dejas acumular una deuda de vivienda suntuaria por años, ¿qué pasa? Tú vas a vender bien. Resulta que cuando tú lo vas a vender te dice la DGI, mira, yo no te puedo hacer porque tú tienes un atraso aquí, tú tienes 2 años que tú no declares ese bien. Por eso se recomienda que todo el que vaya a comprar una propiedad tiene que solicitar la certificación de que ese inmueble está al día en el pago de los impuestos, para evitar desaciertos e incomodidades. Wow. Realmente no es fácil porque, por ejemplo, cuando una persona compra una propiedad de 10 millones y tiene que pagar el 3% para la transferencia, tiene que pagar el 3% de la transferencia y el propietario que vende tiene que pagar la suntuaria. Ya tú puedes saber todo el dinero que le entra a impuesto interno. Pero con ese impuesto es que el Estado o el Departamento de Finanzas, que es el recaudador al final, porque el impuesto, Dirección General de Impuestos, estaba debajo de, de Finanzas, del Ministerio de Finanzas. El Estado coge toda esa plata y la retribuye para obras, para obras sociales, para todo lo que pago de los empleados públicos, y los siniestros y las situaciones adversas que le pueden ocurrir al país. Por ejemplo, mira lo del COVID. Sí. Si tenemos un estado que no tiene recursos, ¿con qué hubiese podido comprar los medicamentos y los problemas de salubridad que tuvimos en ese momento? Sí. Entonces los impuestos son necesarios. El Estado vive de los impuestos. Y los impuestos vienen desde el año 1, del Imperio Romano, desde cuando Jesucristo, desde antes de los griegos. O sea, esto no es un asunto de ahora. Y los estados se mantienen de impuestos. Sí, realmente es así como tú dices. Me río porque me trae a colación a Saqueo, que era un cobrador de impuestos. Entonces, realmente, como tú dices, los impuestos se vienen generando desde hace muchos años. Lo que pasa es que a veces uno como que le cuesta pagar. Mira, en estos días yo estaba en un restaurante, estaba con una colega, estábamos compartiendo, y de repente yo veo que me están agravando como tanto impuesto. Tú sabes que impuesto interno, creo que la DGI, había dicho como que hay algunos impuestos, porque luego pedimos algunas cosas para llevar, que hay algunos impuestos que no se le pueden grabar a la comida si es para llevar. Bueno, pues ahí comenzamos el tema, porque si ya eso se anunció, que ningún establecimiento puede cobrarle impuesto a una persona que pida cualquier comida para llevar, y entonces ellos se lo ponen así como de una manera sutil, y como hay muchas personas que no conocen su derecho y desconocen de eso, se van muy tranquilos, pero que es un abuso, porque tú no me estás dando el servicio del lugar. Exacto. La parte de la propina, por ejemplo, que es el tema que entiendo que afecta ahí, no debe de ir para cuando es delivery, porque eso por ley está establecido, que deben de exceptuarla. Lo que pasa es que alguna vez el cajero, te voy a ser sincero, el que hace la factura, que no discrimina, quizás no le dan las instrucciones correspondientes, pero también hay mucha posibilidad que lo hagan con cierta malicia. Sí.
pero también está el de conocimiento. Fíjate que ahorita hablábamos de la educación. Creo que la educación y la instrucción es lo que hace falta para eh, todo el mundo, ¿no? Y es un problema generalizado. Entonces, cuando uno va a un restaurante y consume en el establecimiento y te cobran un 26. Está el selectivo al consumo, está el 18, la propina. No, selectivo al consumo no hay en el restaurante. Sería la propina, el ITEVI, creo que el 10% de propina, y el ITEVI. Ahí sí aplica la propina legal. ¿Por qué? Porque tú tienes una persona que te está sirviendo. Sí, claro. Se supone que esa propina al final, de hecho eso no va a impuesto, eso es del establecimiento. Lo único que se hace por ley, se supone que esa propina al final del día se cierra, se junta, se coloca en un barril, y cuanto empleados tengamos en ese momento sirviendo, se reparte esa propina entre todos. Eso es lo correcto que se haga. La práctica no lo sé, qué práctica cada quien, ¿no? Pero eso es lo que debe de ser. Y para eso establece legalmente el 10% en impuestos sobre la renta. Pero déjame decirte que eso no llega a impuestos. Eso se queda en el negocio. Wow. Y el dueño del negocio es el que tiene que hacer la distribución que tiene. Wow, y tú sabes que, como tú dices, como no llega impuesto interno, eso se queda interno en el negocio, uno tributa 2 veces, porque ya está impuesto en la factura, ¿verdad? Pero al mismo tiempo uno le da un agrado a la persona porque le sirvió. Entonces, cuando tú le das esa propina adicional a la mesera, al mesero que te haya servido, ¿eso sí va para su bolsillo o eso también va al colectivo? Depende. Depende, porque depende el orden o la armonía. O sea, te lo estoy hablando con la experiencia que yo tengo, la armonía que tenga el negocio, los empleados del negocio. Hay muchos que lo ponen en el mismo, en un barrilito, ¿verdad? Y al final lo reparten. Pero hay otros que esa propina es de él. Y nadie se mete con eso. Porque él se la ganó, él fue que te dio un buen servicio. Sí. Pero cuando la propina está en la factura, ya ahí entra la ley. Cuando te la dan, ya es tuya, o si hay una buena organización, una buena hermandad entre los empleados de ese restaurante o negocio, se reparte a partes iguales. Y si por ejemplo, porque es como tú dices, cada lugar tiene su manera particular de hacer las cosas. Si por ejemplo, el dueño de un establecimiento X, la propina, como está establecido en la factura, y a veces el empleado no tiene control de eso, pero el dueño, porque la que está establecida en la factura es la que se reparte, o es la que le dan a ellos en particular. No, la que por ley la que está por ley es la que está en la factura. Ok, y si por ejemplo un dueño de un negocio cobra su factura, vamos a suponer, cobra todo y no la reparte, ¿puede ser susceptible a que lo demanden? Claro. Está robando. Está robando a los empleados, porque la ley dice que esa propina es para repartir entre los empleados. Depende, si la repartes, no importa, el caso es repartirla, no importa que la reparte ese día o la repartas al mes. En la sumatoria de todas las propinas del mes la distribuyen entre los empleados de la institución. Pero sí tiene que repartirla y está violando una ley. Si viola una ley, tú más que nadie sabes, como abogada, que le cabe atacarse. Claro, pero... O una amonestación. Correcto, pero yo te hago la pregunta, realmente es para edificar,
para edificar a nuestra teleaudiencia. Si usted trabaja en un establecimiento y usted hace un servicio, ya sea cualquier tipo de establecimiento, ¿cierto? Por ejemplo, puede ser un salón, un restaurante, lo que sea que tenga establecido lo que es el % de propina en la factura, el dueño de ese lugar debe de dársela. Claro. Porque es de ley. Si de usted ley. está trabajando y no se lo están dando, usted puede comenzar cualquier tipo de procedimiento. Usted comienza ahí porque eso es robarle algo que le corresponde de ley. ¿Cierto? Eso es así. Y por ejemplo, con relación al pago de la TCS, ese pago, ¿por qué hay que pagar ese? Mira, la seguridad social, el sistema de la seguridad social está amparado bajo la ley 8701. Inició en nuestro país esa ley, a pesar de que es una ley muy vieja, inició en el 2003 por ahí. Yo recuerdo cuando el presidente de la República era el ingeniero Hipólito Mejía, que gracias a él tenemos un sistema de salud y pensión. El sistema es muy bueno porque te garantiza a ti como empleado dos cosas. Primero, salud, pensión y riesgo laboral. Y tiene dos modalidades. La salud tiene la modalidad que tú, como dependiente de un empleo, tú puedes contribuir y tu patrono contribuir también. 2. Tú puedes ser contribuyente como un empleado independiente o no como un técnico independiente, como una persona independiente, como un profesional independiente. Tú puedes ser contribuyente al sistema. Y 3, tú puedes ser el sistema subsidiado, que regularmente en la actualidad lo está subsidiando el Estado Dominicano. Por eso tú ves que muchas personas tienen su seguro, están amparados en el seguro. Pero también el sistema de seguridad social, te dije que tenía 3: salud, pensión y riesgo laboral. La pensión te garantiza que cuando tú cumplas, no te voy a hablar cuando tú cumplas los 65 años, no te voy a hablar de eso, pero cuando tú cumplas la cantidad X de cotizaciones, tú puedes optar, después que llegue a los 65, 62, 63 años, tú puedes llegar a obtener una pensión digna de retiro. Bien, sí. Pero tú si en el trayecto de tu casa, y ahí vengo con el riesgo laboral, en el trayecto de tu casa hacia tu trabajo, durante tu trabajo y cuando sales de tu trabajo hacia tu casa, tienes algún accidente, el riesgo laboral te cubre, que antes eso no teníamos. No había ese sistema. Gracias a Dios, a esa ley, nosotros tenemos la posibilidad de tener un seguro de salud. Y por eso tuve que hay, obviamente, para crear el sistema, hubieron que crear lo que son las ARS y las partes de las pensiones, como siembra, como reserva. Que tienen un lío por ahí. Sí, esas son las ARS que tienen, algunas ARS tienen sus temas con el colegio médico por asunto de económico,